Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de buenas vibras. Y bueno, prepárense porque hoy les traigo un vídeo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido a todo el mundo. Y sí, hablo del 8 de septiembre de 2025. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de hueso colorado de estas dos superestrellas turcas. Hemos seguido sus carreras, sus proyectos, sus vidas personales y, por supuesto, su relación. Esa relación que nos hizo suspirar, soñar y, en algunos momentos, hasta creer en el amor verdadero. Pero, como saben, el mundo del espectáculo es impredecible, y a veces las noticias nos llegan como un rayo. Y esta noticia, bueno, esta noticia es de esas que te hacen detenerte, respirar hondo y decir ¿qué? Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba noticiosa. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los primeros rumores hasta las reacciones de los fans y de los medios. Vamos a repasar la historia de Hande y Kerem, desde su encuentro en el set de Love is in the Air hasta el día de hoy, y a reflexionar sobre qué pudo haber pasado para que esta noticia nos tomara por sorpresa. Y no se preocupen porque no solo les voy a dar la información, sino que también les voy a dar mi opinión, mi análisis y, por supuesto, todo el chismecito que se necesita para entender completamente este drama. Porque, seamos sinceros, todos amamos el chisme, ¿verdad? Pero siempre con respeto y desde el cariño que les tenemos a Hande y Kerem. Pero antes de que empecemos con todo esto, y para no perdernos nada, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, noticias, análisis y todo lo que preparamos para ustedes. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Suscríbanse ahora. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Así que el 8 de septiembre de 2025. La noticia. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, como ya saben, la noticia principal es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco, han terminado su relación. Y no solo eso, sino que las circunstancias de la ruptura, según fuentes cercanas, son un poco complejas. Pero vamos por partes. Retrocedamos un poco en el tiempo. Para quienes no lo recuerden, Hande y Kerem se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fans y el mundo entero rápidamente se enamoraron de ellos como pareja, y no tardaron en empezar a surgir rumores de romance. Y qué sorpresa, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, y se convirtieron en la pareja favorita de todos. Compartían momentos románticos en redes sociales, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, todo era perfecto. Parecían ser el uno para el otro y la felicidad que irradiaban era contagiosa. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy unidos, apoyándose mutuamente en sus carreras y compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos. Viajaban, hacían planes y se veían visiblemente felices. Parecían haber encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y el amor, y eran un ejemplo para muchos. La noticia de su relación fue un boom, y tanto Hande como Kerem se convirtieron en aún más populares de lo que ya eran. Su relación, que se construyó en un entorno laboral, resonó en el público, que los admiraba por su profesionalismo y su manera de complementar sus carreras. A menudo eran vistos como el ejemplo de cómo se podía compaginar la vida sentimental con el trabajo. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. La noticia del 8 de septiembre, como les decía, es que Hande y Kerem han terminado. Pero la forma en que se ha dado la ruptura es lo que ha generado más controversia y especulación. Al parecer, las versiones son diversas y todavía no hay nada confirmado al 100%. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la decisión fue mutua, que después de un tiempo, se dieron cuenta de que ya no tenían los mismos objetivos y que era mejor separarse. Esta versión, si bien es la más amable, plantea la pregunta inevitable: ¿qué cambió? ¿Qué hizo que dos personas que parecían tan unidas, que habían construido un imperio de amor y admiración, decidieran tomar caminos separados? ¿Se desgastó la chispa con el tiempo?
¿O fueron factores externos los que erosionaron la base de su relación? Otras fuentes apuntan a diferentes razones que habrían desencadenado la ruptura. Algunos medios especulan con posibles diferencias irreconciliables, mientras que otros sugieren que pudo haber habido terceros involucrados, aunque a día de hoy no hay evidencia de ello. Este tipo de rumores son los más dolorosos y, lamentablemente, los más comunes en el mundo del espectáculo. La idea de una infidelidad, de una traición, es algo que inevitablemente genera morbo y titulares sensacionalistas. Sin embargo, es importante recordar que sin pruebas concretas, no podemos dar crédito a estas especulaciones. Podría ser simplemente una forma de dramatizar la situación, de vender más noticias, sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Otros rumores hablan de incompatibilidad de horarios por sus compromisos laborales, y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Esta teoría es bastante plausible, especialmente considerando el ritmo frenético de trabajo de ambos actores. Hande y Kerem en los últimos años han tenido una agenda muy apretada, con proyectos que los han llevado a diferentes países y a pasar largos periodos de tiempo lejos el uno del otro. La distancia, como todos sabemos, puede ser un gran desafío para cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas con vidas tan ocupadas y expuestas. ¿Lograron equilibrar sus carreras con su amor? ¿O la distancia y el tiempo separados terminaron por minar la conexión que los unía? Lo cierto es que hasta ahora, ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales al respecto. Ambos se han mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sus representantes han emitido comunicados muy breves, pidiendo respeto a su privacidad en este momento difícil. Esta decisión de no hablar públicamente es comprensible. Es una forma de protegerse, de evitar que la situación se agrave y de preservar su imagen pública. Pero al mismo tiempo este silencio deja un vacío que se llena con rumores y conjeturas. Los fans, desesperados por saber la verdad, buscan respuestas en cualquier fuente, por lo que la situación se torna aún más compleja. Y bueno, como era de esperarse, las redes sociales estallaron. Los fans, en shock, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos están tristes y decepcionados, mientras que otros muestran su apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus vidas. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han convertido en tendencia en cuestión de horas, y las discusiones y debates sobre la ruptura no paran. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se inundaron con mensajes de apoyo, teorías conspirativas, análisis exhaustivos de sus últimas apariciones públicas y, por supuesto, muchos memes. La comunidad de fans, que durante años había celebrado su amor, ahora se enfrentaba a la dura realidad de la separación. Y como suele suceder en estos casos, no faltan los comentarios malintencionados y las críticas. Siempre hay quienes aprovechan estas situaciones para lanzar dardos envenenados, para atacar, para criticar. Pero en general, la mayoría de los fans han demostrado su cariño y respeto por Hande y Kerem, y han pedido que se les dé tiempo y espacio para superar este momento. Este gesto de apoyo es admirable y demuestra la madurez de la comunidad de fans. Entienden que se trata de personas reales con sentimientos y que necesitan privacidad para superar este momento difícil. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues la verdad, nadie lo sabe con certeza. Lo más probable es que tanto Hande como Kerem se centren en sus carreras profesionales. Ambos tienen proyectos en marcha y seguro que seguirán cosechando éxitos. En el mundo del espectáculo, la vida continúa y el trabajo es, a menudo, una vía de escape, una forma de canalizar emociones y de seguir adelante. En el caso de Hande sabemos que tiene varios proyectos en desarrollo, tanto en cine como en televisión. Y seguro que en este momento está rodeada de sus seres queridos, que le brindan todo el apoyo que necesita. Es una mujer fuerte y talentosa, y seguro que sabrá salir adelante. Su carrera, que ya era brillante, seguirá creciendo. Ya sea en papeles dramáticos o en comedias románticas, Hande siempre ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. La veremos en nuevas producciones, explorando nuevos horizontes y demostrando una vez más su talento. Kerem, por su parte, también tiene una agenda muy apretada. Sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía, y seguro que pronto lo veremos en nuevos proyectos. También es una persona muy reservada, y probablemente preferirá mantener su vida privada alejada del foco mediático. Kerem, con su carisma y su talento, también tiene un futuro prometedor en la industria.
Seguirá protagonizando películas y series, conquistando corazones con su mirada y su sonrisa. Quizás explore nuevos géneros, se arriesgue con personajes más complejos, y demuestre una vez más su valía como actor. Y bueno, con respecto a una posible reconciliación, es algo que solo el tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto muchas parejas que se separan y luego vuelven a estar juntas. La esperanza siempre está presente y el amor, a veces, encuentra la manera de resurgir, incluso después de la adversidad. Sin embargo, por ahora, lo más importante es que tanto Ande como Kerem estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor, sin importar el camino que elijan. Y hablando de seguir adelante, quiero hacer un pequeño análisis de todo esto, basándome en lo que hemos visto y sabemos hasta ahora. Primero que nada, es fundamental respetar su privacidad. Son seres humanos y tienen derecho a vivir este momento difícil sin la presión mediática. La persecución de los paparazzi, los comentarios malintencionados en redes sociales, las especulaciones constantes, todo esto solo agrava la situación y dificulta el proceso de sanación. En segundo lugar, debemos recordar que lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas es solo una parte de la historia. No sabemos qué ocurre realmente en sus vidas privadas, y no debemos juzgar ni especular. La vida de las celebridades es, en muchos sentidos, una representación, una imagen que se construye y se proyecta al público. No podemos pretender conocer la verdad absoluta basándonos en lo que vemos en Instagram o en las portadas de las revistas. Y por último, quiero destacar la importancia de apoyar a Ande y Kerem en este momento. Demostrémosles nuestro cariño y respeto, y deseémosles lo mejor para el futuro. Ellos nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho soñar, nos han emocionado. Se merecen nuestro agradecimiento y nuestro apoyo incondicional. En lugar de criticar y juzgar, ofrezcamos palabras de aliento, mostremos empatía y respeto. En definitiva, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem es una lástima, pero también es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden tener sus altibajos. La vida está llena de cambios y el amor, a veces, no es suficiente para superar los desafíos. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con valentía y optimismo. La vida continúa y tanto Ande como Kerem tienen un futuro brillante por delante. Esperamos verlos felices, realizados y sobre todo, respetados. Y ahora, antes de terminar, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por ver este vídeo, por sus comentarios y por su apoyo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la situación y a reflexionar sobre lo que realmente importa, el respeto y la empatía. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la noticia? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Quiero leer sus opiniones. ¿Y qué les gustaría saber sobre Ande y Kerem? ¿Qué más les interesaría que investiguemos? No duden en dejar sus ideas y preguntas. Me encanta leerlos. Además, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.